¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Muy bien, sigue la cuarentena y yo sigo emitiendo desde mi estudio bastante enclaustrado, ¿eh? Pero bueno, pandemia. Arrancamos con la pandemia y el problema era la pandemia, el virus, que había cruzado nuestras fronteras. Pero inmediatamente después, una semana, 10 días, empezó a vislumbrar otro problema que acechaba a la Argentina y era el problema económico. Nuestra economía, por la pandemia, estaba empezando a tener fisuras por todos lados. Y ahora, desde mi punto de vista, aparece otro problema, y es la política, o mejor dicho, los políticos. Los políticos pareciera que estuviéramos en este momento en el 2021, sí, digo bien, que ya estuviéramos lanzados a las elecciones del año que viene. Entonces, es un problema tripartito el que tenemos los argentinos en este momento, con una sociedad que una buena parte de ella, a la que yo siempre he denominado las grandes mayorías, se resisten sistemáticamente a pensar, a razonar, a ponerse el barbijo, a no amontonarse. Bueno, problemas de todos lados. Vamos a arrancar nuestro programa de hoy analizando la política y los políticos. Y del otro lado, en la línea, lo tengo a Roberto Tafani, amigo de la mesa que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Roberto, un gran abrazo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Rubén, gracias por acordarte de mí en el medio de esta cuarentena. ¿Cómo estás? Bueno, Roberto, yo inicié con el tema pandemia y el tema economía y descarto ahora la parte política, si vos querés la agregamos después. Pero en este momento, ¿tu visión es pandemia o política? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que la política ha agravado la situación de la economía y no ha resuelto el problema de la pandemia. Porque cuando uno mira, empecemos un poquito por el lado de la economía. Cuando uno compara la situación actual con la de inicios de la pandemia, hemos perdido una valorización de las empresas que cotizan en la bolsa, nada menos que del 47%. O sea que el capital hoy vale la mitad de lo que valía en ese momento. Para un mercado de capitales que tiene apenas 5% del PBI cotizando, contra, por ejemplo, un 82% que tiene Chile, 84% que tiene Chile, 50% que tiene Brasil, Argentina está, digamos, doblegada ante semejante tamaña crisis. Ahora, el problema es que a esta situación de una desvalorización brutal del capital, el entorno que tiene hoy la Argentina es de altísima volatilidad. Cuando uno mira, por ejemplo, la cuestión financiera, yo voy acompañando permanentemente la variación de la base monetaria y de la demanda de dinero. Hay que decir que por el lado de la variación de la base monetaria, lo que uno ve es que un día, por ejemplo, para darte un ejemplo, el 2 de abril subió 42% y después el 3 de mayo estaba en menos 23%. Esto en un mes. Pero si uno lo toma, por ejemplo, al 4 de mayo, el crecimiento de la base había sido 29%. Y después cayó 2 días después, cayó nada menos que al menos 4%. Es decir, que uno está teniendo una volatilidad espantosa y atrás de esa volatilidad está una masa inmensa de medio billón de pesos que se ha emitido y que lo tienen ahí adentro del Banco Central, pasándolo de los pases a las LELIQs, de las LELIQs a los pases. Y están pagando, por supuesto, 38% la tasa de las LELIQs y 15% las de pases, con lo cual ya llevan pagado más o menos unos 200.000 millones de pesos en intereses. Es decir, que toda esta emisión enorme se está convirtiendo en un déficit cuasi fiscal impresionante. La demanda de dinero ha acompañado y hoy se encuentra en 20,1, el punto más alto de la gestión de Fernández, llegó a ser 20,3, es decir que la escasez de pesos en este momento ha llevado a que la gente demande ese dinero, pero jamás a las tasas de emisión que se han
tenido hasta la actualidad. O sea que acá lo que nosotros tenemos es una explosión inflacionaria que, a no ser que haya un plan de una vez por todas, porque acá no hay ningún plan económico, y que empecemos a acelerar la toma de medidas, a no ser que se plantee concretamente cómo se va a retirar después ese dinero, estamos ante una expectativa inflacionaria enorme, en una economía bimonetaria. Ahora, el presidente... Hace un paréntesis, por favor, Roberto. Hace un paréntesis porque la pregunta mía estaba orientada a la política y por eso te dije pandemia o política. Pero veo que Roberto Tafani, mi amigo, se está especializando cada vez más en la economía y con un montón de números, estadísticas, que son interesantes. Pero yo quiero volver a hacer foco en la política, porque si no, hoy por hoy la gente se pregunta, ¿es la economía que está condicionando la política o es la política de siempre, esa que hace más de 70 años que venimos haciendo los argentinos, la que está empezando a complicar la economía? No, es la política la que complica la economía, se han amordazado a la economía por todos lados. Todas las medidas que se toman son las medidas que no deberían implementarse. Cada vez hay más controles. Ya la gente no sabe cómo puede mantener el valor de su trabajo, porque no se puede, si ahorras en pesos a una tasa del 20 o del 15% que te dan, contra una tasa de inflación mucho más alta te la licúan. Comprar dólares no se puede, se van tratando de cerrar todas las vías para poder mantener los ahorros y esa política es lo que está atrás de la suba del dólar blue, que ayer, por ejemplo, el Río Cuarto estaba en 128 y hoy ya se está hablando de que está pasando 132. Cuando uno mira la concentración que se ha sacado del poder con un decreto de necesidad y urgencia por el cual se autoriza a Cafiero a hacer cualquier reasignación de partidas sin límite, uno ve que en el medio de esta crisis económica asfixiada por medidas que tratan de encorsetar por todos lados a la economía, conduce también a una centralización paralela de poder. O sea que acá lo que no hay es un plan económico. ¿Cómo puede ser que estemos al borde del default? Ese default debe evitarse por todos los medios. Y la situación de nervios que hay por esta política que lleva ya 5 meses desde que asumió, más los 6 meses previos que sabía que iba a asumir, no ha presentado un mísero plan, no sabemos cómo recomponer confianza, no se dice nada de una posible reforma laboral, no se dice nada respecto a descentralizar esto institucionalmente para que las empresas puedan negociar con sus trabajadores, no se dice cómo vamos a ajustar las cuentas fiscales, no se dice desde la política cómo se va a sacar la plata que se ha metido ahora. O sea que yo veo que la política, digamos, está desbordada por dos cosas que no maneja. No maneja la economía y tampoco maneja la pandemia. Y digo que no maneja la pandemia porque lo que se ha hecho en Argentina no ha sido controlar la pandemia. La pandemia todavía está por venir en Argentina. Van a subir los contagios y tenemos a toda la economía acostada. Ya no hay margen para seguir cerrando, ya no hay margen para seguir asfixiando la actividad que provoca la ganancia de ingresos. Así que cuando uno dice, ¿a dónde están los testeos? La lentitud con que la política ha reaccionado. Por ejemplo, acá en Río Cuarto, donde yo vivo, recién hoy en los accesos se han puesto controles sanitarios. Recién hoy. Han pasado 2 meses. Yo el día 12 de abril, 8 de abril, salí en la televisión diciendo que teníamos que hacer una pandemia selectiva, que la política no podía meter 45 millones de personas en las casas, que tenía que dejar 4,5 millones, que somos los mayores de 65 años, y dejar a 40 millones que pudieran seguir trabajando. Pero nada de eso ocurrió y recién hoy estamos viendo los controles sanitarios acá. Y cuando se le preguntan ¿y por qué? Porque había que capacitar. Cuando uno mira cuándo han empezado los protocolos para enseñar a la gente cómo abrir los comercios, ha sido también recién hoy. Cuando uno mira qué es lo que ha hecho la política para controlar los focos de riesgo, más allá de meter miedo y no hacer cosas operativas como los testeos que se tenían que hacer y el seguimiento de la gente, que eso se comenzó a hacer tardíamente. Cuando uno ve qué pasó con los geriátricos, yo he visto
cómo los controles sobre los geriátricos van muchas veces por un montón de detalles y que muchas veces imposibilitan el buen funcionamiento de lugares agradables porque están diciendo, acá tiene que haber esto, acá tiene que haber una ventana, y resulta que ahora, cuando se vino la pandemia, el Estado ha sido incapaz de controlar el funcionamiento de los geriátricos. ¿Y por qué fue incapaz de gestionar el comportamiento de los geriátricos, la política? Porque la salud pública, la política la destruyó. Yo saqué un libro en 2015 que se llamaba La lógica del capital y el deterioro público de la atención médica, alertando de que la política estaba llevando el sistema de salud hacia una creciente vulnerabilidad, que no había inversión en salud pública, que las camas se cerraban, que se estaba concentrando todo en establecimientos ambulatorios, o sea, de atención primaria. Y ahora cuando nos tocó esto, que necesitábamos tener terapias intensivas, camas de cuidados intensivos, nos encontró desnudos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que tratar de reemplazar esto como se pudo, en lugares públicos, tratar de poner camas. Es decir, la política no ha estado a la altura de las circunstancias, me parece, ni en el manejo de la pandemia, porque había que pensar cómo íbamos a mantener una economía que estaba frágil, y se ha querido hacer con más, emitiendo dinero, tirando dinero desde los aviones, y esta cuenta todavía no se ha empezado a pagar, como el mundo va a tener que pagar la cuenta que van a quedar aproximadamente la mitad de la población mundial, dicen algunos, sin capacidad de generar ingresos, que se van a perder 300 millones de puestos de trabajo, que el PBI mundial Roberto, va a caer 5%, y cada punto porcentual de caída del PBI significa muchas muertes. Es decir, lo que a mí me alarma de cómo la política manejó esto ha sido que mientras nosotros tenemos, por ejemplo, unas 88 muertes por día en función de la neumonía o la influenza, hemos tenido solamente 4 muertes por día del coronavirus. Una sola cosa. Nosotros en Argentina se nos mueren 19 personas por accidentes de tránsito por día. 19. La letalidad desde el primer muerto, el 7 de marzo, hasta ahora, ha sido hasta ayer de 319 personas. O sea, ha sido mucho menos que 15 días, que una semana para los 2 meses de muertes de accidentes de tránsito. Cuando yo dije esto en la televisión acá... Para un segundo, Roberto, porque nuestro bloque tiene un límite de duración y trata de hacer las respuestas un poco más sintetizadas para que podamos tocar todos los temas que yo te quiero preguntar para que la audiencia encuentre tu opinión, ¿no? Vos recién dijiste que la política nunca se hizo cargo ahora de las situaciones que teníamos, pero vos sos un historiador también. Si vos mirás 70 años para atrás, un poco más si querés, te vas a dar cuenta que nunca la política se hizo cargo de nada. Esto es, que distintos matices, ya sean populistas, militares o no populistas, como en el último caso de Macri, no se hicieron cargo de nada y terminaron siempre sus gobiernos con problemas económicos donde estábamos endeudados hasta la médula, con inflación galopante. La política, por eso me quiero ir a la política porque es tu fuerte, porque nunca se hizo cargo de nada. Te pongo un ejemplo. El domingo pasado estaba anunciado que iba a comenzar su programa Periodismo para Todos, Jorge Lanata. No arrancó, yo me quedé mirando, no arrancó. Yo por lo menos no me enteré por ninguna fuente qué es lo que había pasado. El canal no dijo nada, Lanata lo entrevistaron 2 señoritas la otra noche, tampoco dijo nada. Ahora, el trasfondo de esto, y aquí va mi pregunta para vos. ¿Vos creés o pensás que el Grupo Clarín ya está definido respecto al futuro de las políticas que va a desarrollar este gobierno y por lo tanto ya asume la misma posición que asumió en el 2011 cuando empezó a combatir a Cristina Kirchner hasta el 2015 en que esto terminó con que ganara Mauricio Macri? No sé qué incidencia habrá tenido el Grupo Clarín en el triunfo de Macri, pero algo debe haber ocurrido, algo pasó, algo influyó porque se dieron vuelta las cosas. ¿Vos creés que el Grupo Clarín ahora
¿está otra vez ya pensando lo mismo? La verdad que no tengo manera de saberlo, pero lo que uno ve es que las políticas que se están implementando, las políticas económicas, la secuencia de decisiones que se toman, son todas decisiones que llevan al cierre de la economía, al control de la economía, a la parálisis de la economía, a la quiebra de muchas empresas y por lo tanto me parece que las expectativas se están reflejando permanentemente en esta presión sobre el dólar. Me parece que estamos en una olla a presión y si nosotros percibimos eso, supongo que las personas que están metidas en el medio de la economía lo deben tener muy claro. Yo lo que veo es que no hay ningún movimiento del presidente todavía que permita suponer que acaba de haber un shock de confianza, de que acaba de haber una política de reducción del gasto público, que acaba de haber una política que permita libertades y que permita a la gente hacer. En realidad, la política, Rubén, de los 165 impuestos que tenemos, ayer nos notificamos que siguen poniendo tasas municipales para coronavirus, todo va en la dirección opuesta, así lo veo yo, así supongo que esas empresas que tienen grandes analistas. Está bien, ahí me enseña que me quedan 1 minuto y medio y te quiero hacer una última pregunta, Roberto, porque del lado de la oposición se ve, no voy a emplear la palabra desidia, se han cerrado su boca y no la abren para nada, pero empieza a trascender que hay una interna dentro de Juntos por el Cambio, entre, por un lado, un comando entre Patricia Bullrich, Pichetto y el propio Mauricio Macri, y por el otro lado, entre Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, ahora se mezcla también Lustó en ese lugar. ¿Cómo ves vos en este momento la situación de la interna que tiene la oposición? Veo que los ha paralizado, porque en un momento que va un decreto de necesidad y urgencia para que hagan absolutamente lo que quieren, modificando las partidas que quieren, sin límite alguno, solamente salió ahí Negri ahora tratando de que eso no ocurra, pero ha habido una pasividad a lo largo de 5 meses donde no hay ninguna propuesta económica y desde la política lo que uno ve es que las cosas se agravan. Así que yo lo que diría es que si esa carga parece una entidad con personalidad culposa. Es cierto que el PRO se equivocó, que tuvo la ridícula estrategia de haber querido ajustar en el año y medio final de su mandato y no al inicio, que no supo hacer las cosas. Eso está claro, pero por lo menos como oposición tendría que estar cumpliendo su papel y hasta el día de hoy están concediendo, no se escucha nada, y mientras tanto el país va a la deriva, estamos a la punta, cerca del default, están concentrando todo el poder institucional, están haciendo lo que quieren, están liberando a los presos, la oposición, ¿a dónde está? Tienen que sacarse esa culpa y asumir el nuevo rol que les toca, a ver si esta vez lo hacen bien. Está bien. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Ha sido un placer conversar y tenerte en el programa y ya nos vamos a volver a encontrar y espero que sea presencialmente y no así por estos líos que hace el Zoom, Skype y todo eso. Un abrazo grande. Gracias por todo. Un abrazo grande y hasta pronto. Muy bien. Hacemos nuestra primera pausa y enseguida retornamos. Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa.
la única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Un accidente vial se llevó la vida de quien fue uno de los líderes que marcó la historia del peronismo cordobés. El hecho sucedió un sábado pasado las 20 horas en la Ruta 36, a la altura de Altos Fierros. El exgobernador se preparaba para su regreso al escenario político nacional, a través de un programa que se iba a llamar Puentes, con el que buscaba trabajar por la unidad de la Argentina. Canal C, 15 años. Estuvimos con vos, estamos con vos. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Muy bien, continuamos en diálogos. Y yo les hablaba al principio de este problema tripartito, ¿no? Pandemia, economía, política. Acabamos de hablar con Roberto Tafani sobre la política, pero vamos a hablar ahora sobre la pandemia porque es muy importante, porque es fluctuando y de esa manera no es fácil a veces predecir los caminos que se van a desarrollar a futuro. Estoy en línea con el director general del hospital privado, el doctor Gerardo Amuchastegui, y con él vamos a conversar toda esta problemática que nos preocupa a todos. Hola Gerardo, un gran abrazo, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Gusto en escuchar. Un gusto, Gerardo. Bueno, yo te diría, porque esto, ¿no es cierto?, está preocupando a todos los argentinos, pero también a todo el mundo. En Argentina, ¿cuál es la situación, de acuerdo a tu criterio, la situación de los hospitales de la República Argentina? Bueno, los hospitales nos preparamos para tener un escenario similar al que veíamos en su momento que estaba ocurriendo en China primero, luego en los países europeos y por último en Estados Unidos. Escenario que claramente mostraba una hecatombe sanitaria, ¿no? Una necesidad de poner a disposición de los enfermos de COVID a todas las estructuras sanitarias y principalmente a aquellas que llegaban a la complejidad, a la parte más difícil de armar, como eran las terapias intensivas, los respiradores, el personal de mayor capacitación. Argentina tomó una decisión rápida, que fue en un inicio de la llegada del virus a la Argentina, iniciar el aislamiento social y la cuarentena, lo cual eso definitivamente fue muy positivo. Esa decisión fue muy acertada. Lo que ocurrió fue que fue tan efectivo el distanciamiento y en sí la cuarentena, que la progresión de la enfermedad que fuimos traspasando y llevando hacia adelante lo que supuestamente iba a ser el inicio del pico, se fue demorando. Y a medida que se instaló la cuarentena, el pico no apareció. A mí me gusta decir un poco el mensaje que traslada Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando habla que tenemos una montaña al frente, porque en realidad no hemos llegado a la montaña. El pico
vamos a ver si es una montaña de gran altura o de menor altura, pero no ha llegado aún a la Argentina. Empezamos a tener los focos, como han sido, por ejemplo, aquí en Córdoba, lo que ocurrió a partir de aquel asilo de ancianos, que luego llevó al traspaso de un contagio un tanto masivo, pero focal, en el hospital italiano. Pero claramente no ha habido una progresión aún de la enfermedad a nivel de toda la población. Eso es claro y es evidente. Con lo cual, los hospitales están en una situación muy particular. No sé si sigo en línea. Sí, estás en línea. Perfecto. Dale, ¿Cuál es la situación entonces? La situación es que los hospitales fuimos preparados para recibir un gran aluvión que aún no llega, y la población fue tan concientizada con la campaña publicitaria más exitosa de la humanidad, como fue el Quédate en casa, a tal punto que la gente dejó de atender su salud en toda la gama posible, salvo la expectativa de la fiebre o del proceso gripal. Entonces, el escenario hoy es tremendamente complejo para las estructuras sanitarias, pero también para la población desde el punto de vista sanitario. Porque para dar datos absolutamente que son nuestros, de comparativos de abril del 2019 con abril del 2020, lo que atendió todas nuestras estructuras, que tenemos prácticamente 1 millón de consultas al año. Se redujeron el 70% de las consultas o de los ingresos por accidente cerebrovascular y déficit isquémicos transitorios cerebrales. Se redujo el 92% de cirugías cardíacas. Se redujo el 52% de angioplastias coronarias por consultas por dolor de pecho e infarto agudo de miocardio. Se redujeron el 61% de las cirugías, del 85% de las endoscopías digestivas. ¿Qué ocurrió entonces? Y nos retrotraímos a la medicina de hace 100 años, donde no había atención, no había estudios, no había prevención, no había curación, no había tratamiento de los cuadros y de las complicaciones graves. Entonces la situación es, las terapias intensivas hoy están vacías, la gente se muere en su casa, no está siendo atendida, las enfermedades crónicas siguen progresando su evolución sin control y aún el COVID no llega. Y hay que ver cómo va a llegar, es una gran incertidumbre. Ahora, la verdad que es la primera vez que escucho los números que acabas de decir, que son apabullantes. Esos son los números nuestros en función de lo que fue la actividad de abril del 2019 contra abril del 2020. Y de que deben ser coincidentes con los de otros hospitales del país, seguramente, porque lo que no vos te decís quepa es duda. cierto. La gente se quedó en casa, inclusive para morirse en su casa, ¿no? Realmente yo digo, un problema. Ahora, la pregunta coincidente con lo que acabas de decir vos sería, ¿tiene sentido empezar a flexibilizar totalmente el país y todavía no ha llegado el pico de la pandemia? Sí, claramente, tiene sentido, porque yo la pregunta te la respondo con otra pregunta. ¿Qué cambiaría flexibilizando la cuarentena de acá a 15 días, a 30, a 60 o a 90 que otorgue un beneficio que no podría lograrse hoy? No hay nada. Lo que pasa es que ya está, ya nos preparamos, tenemos todas las terapias intensivas listas, los respiradores para que venga verdaderamente el pico. Ahora sí hay que, con toda la concientización de la ciudadanía, empezar a flexibilizar tratando que se difunda el virus de la manera más gradual y controlada posible. Pero se va a difundir, no hay vuelta. En esto la curva va a ascender. Nosotros, aquellos que ya no somos tan jóvenes, tenemos que cuidarnos mucho más porque sabemos que el riesgo para nuestra salud, si nos contagiamos, es mayor. Pero es inevitable. La gente se va a contagiar y yo diría casi que se tiene que contagiar. La mayor parte va a pasar como un simple resfrío o asintomáticamente, que es el gran desafío sanitario, ¿no? Para eso, por lo menos en el caso nuestro, todo paciente que es visto en el hospital privado, en el hospital Ferreira que está a nuestro cargo, en la clínica Jardín también,
es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Así venga por una esguince de tobillo y sea un chico de 15 años. Tenemos que estar preparados para recibir pacientes COVID asintomáticos, y esos son verdaderamente los que producen los grandes contagios en el sector sanitario, ¿no? Porque aquel que es tratado como COVID, ya hemos aprendido mucho de cómo hacerlo para protegernos a nosotros y también a los que luego van a ser atendidos por nuestros profesionales de la salud. El gran tema acá es considerar cuando ingresa un paciente a un hospital que es COVID hasta que se demuestre lo contrario, para protegernos de tal manera, ¿no? Sí, sí. Ahora, como empresario de la salud, te pregunto desde ese punto de vista, ¿no? La humanidad ya ha tenido otras pandemias, arrancando, si uno quiere, en la historia ya por la Edad Media con la famosa peste negra que barrió con 50 millones de personas en Europa. Han pasado varias pandemias y la gente está en su habitual quehacer, viene la pandemia, pasa la pandemia, se va y la gente sigue luego en su quehacer habitual. Pero hoy escucho cada vez más opiniones de expertos como vos de que la pospandemia en el mundo no va a ser igual. Esto es, que va a haber cambios muy profundos en distintos sectores de la sociedad. ¿Vos cómo lo ves desde tu punto de vista? Y no sé, yo la verdad que no sé cómo se puede hacer tanta futurología. La realidad es que las grandes epidemias, las pandemias como esta, sin duda que va a impactar en muchos hábitos de nuestra cultura asociativa, definitivamente, creo que es así. Pero ¿cuánto nos va a durar eso? No sé, haría falta casi un experto en antropología, porque no lo sé, no lo sabría decir. No lo sabría decir. Hoy estamos en una situación verdaderamente de expectativa armada sin guerra. El último paciente COVID positivo que fue visto en nuestras estructuras, tanto del Hospital Ferreira como del hospital privado, el último testeo positivo fue del 13 de abril, hace un mes. Hace un mes hemos seguido haciendo hisopados a toda nuestra población que tenía sospecha de tener un COVID y han dado negativa. Es decir, que no existe una gran difusión del virus en la población, salvo lo focal, ¿no? Lo que ha ocurrido así con determinación claro de foco. Ya, está bien. Entonces, ahora, es una gran expectativa sin guerra. Sí, te escucho. No digo, es una expectativa aún y estamos muy bien armados, pero bueno, aún todavía la batalla no la estamos librando. Claro. Hay algo que no se puede evitar, ¿no? Que son las comparaciones estadísticas. Enseguida han aparecido que tal país tiene más cantidad de gente fallecida por cada millón de habitantes y hay otros países que tienen menos. ¿Cómo ubicás? Porque la verdad que la Argentina, su estadística es bastante baja respecto al tema fallecimientos y todo eso. ¿Cómo la ubicás a la Argentina en el contexto mundial? Yo lo primero que diría es que es lamentable que estemos comparando, porque no es únicamente algo internacional. Desgraciadamente ya se pone en práctica hasta desde la política, a ver quién es más exitoso en función de lo que menos tenga, de que menos contagios tenga. Y yo no quisiera entrar en ese terreno, porque definitivamente las cosas en este país hubo decisiones muy tempranas, muy acertadas. Pero a la par de eso hay decisiones como la expresión que tuvo en el día de la fecha el doctor Ginés González, que son para mí muy desacertadas, como criticar abiertamente al hospital italiano cómo había manejado sus cosas. Definitivamente eso hace mucho mal, mucho daño, cuando hay una enorme cantidad de gente. Yo, digamos, no conozco la parte interna propiamente dicha de cómo se organizó el italiano, pero claramente estuvieron, como todas las instituciones que estamos frente a esto, a todos nuestros alcances, con todas nuestras infraestructuras y posibilidades, preparándonos para esto. Y que se filtre un paciente asintomático, como verdaderamente ocurrió en el hospital italiano, porque no fueron los contagiados del asilo los que ingresaron, sino que fue claramente un paciente asintomático
que se vio por guardia. Entonces, hace mucho daño lo comparativo, en primer lugar, y hace mucho daño, de alguna manera, desacreditar las estructuras sanitarias que hoy ponen todo el esfuerzo sobre la mesa para tratar de acompañar que esto no sea verdaderamente un hecatombe. Claro. Qué tremendo, ¿no? Sin querer a veces o queriendo, cuánto daño se puede hacer abriendo la boca nada más, ¿no? Diciendo algo que no corresponde. Pero hay, digamos, la responsabilidad de la principal figura de la salud nacional. Me parece que es muy desacertada la expresión que hizo, muy desacertada. Y no lo digo desde un punto de vista corporativo, nada que ver, Es simplemente porque no es fácil. A ver, no es fácil los cambios culturales. Los cambios culturales poblacionales son muy difíciles. Y cambiar el hábito de un trabajo y de una forma de trabajar, de un día para el otro, de 2.000 personas, para que todo funcione como un relojito, yo quisiera saber a ver quién la logra. Claro. A ver, me encantaría saber si el doctor Ginés en su domicilio tiene los hábitos absolutamente arreglados y perfectamente instalados, para poder con esa ligereza expresar lo que expresó. Por eso me ha producido mucho enojo las declaraciones del ministro. Indiscutiblemente que sí. Te quiero hacer una última pregunta, Gerardo, y no quisiera caer precisamente en lo que vos acabás de comentar respecto a las declaraciones del ministro sobre el hospital italiano, y tiene algo que ver con los laboratorios. En mi rol de periodista me caen muchas preguntas, me hacen a veces distintas observaciones, y pareciera que en toda esta historia de la pandemia, los laboratorios internacionales no han logrado sacar un certificado de buena conducta. No sé por qué, si es cierto o no, pero hay mucho que se habla, por supuesto que descartado de que el coronavirus es un proceso de laboratorio, sino que ha sido algo natural, pero que hay muchos intereses detrás de las decisiones que toman los laboratorios en esta pandemia que estamos transitando. No lo sé decir, pero yo como criterio general defiendo al mundo de los laboratorios desde el punto de vista que la sobrevida de la gente en 100 años se duplicó prácticamente gracias a lo que significa la investigación de los laboratorios. No existe país en el mundo que invierte el dinero que invierte en los laboratorios para poder lograr los medicamentos que hacen que nosotros a los 80 años ya muchos nos consideremos jóvenes, porque tenemos una actividad prácticamente normal. Entonces, el mundo real tiene este incremento de la sobrevida gracias a la inversión de los laboratorios. Entonces, que esas investigaciones puedan producirse, yo no sé si hubo verdaderamente un origen en un laboratorio del COVID, o que si verdaderamente el origen fue, el contagio fue a partir de lo natural. Pero lo que es claro es que el concepto también general sobre el laboratorio, bueno, por ahí se utiliza con mucha ligereza. Los laboratorios son los únicos responsables porque los medicamentos que hoy contribuyen a la mayor sobrevida, tanto como de cantidad como de calidad, claramente yo creo que eso hay que respetar, sin duda. Está bien. No, aparte tenés mucha razón cuando decís que la inversión más importante la hacen los privados y son los laboratorios. Totalmente. Y no son los estados. No cabe duda, es total. Está bueno. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Gerardo. Ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente volver a verte. Conceptos. Bueno, hasta el próximo encuentro. Un abrazo grande. Contrario. Muy bien, hacemos una muy pequeña pausa y en el último bloque vamos a estar conversando de economía con el doctor Ernesto Res. Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10.
tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. La Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, llegaba a su cuarto siglo de vida. Fundada en 1613 por jesuitas, con la apertura del Colegio Máximo, donde sus alumnos recibían clases de filosofía y teología, y hoy cuenta con 15 facultades. Bajo el lema 400 días hacia los 400 años, iniciaban los festejos, abriendo las puertas de su comunidad a los cordobeses y al país. Canal C, 15 años. Estuvimos con vos, estamos con vos. Antes de renovar o hacer tu plazo fijo, mirá las tasas del Banco Nación. Aunque no seas cliente, podés hacerlo fácil, cómodo y seguro en nuestro sitio web. Ingresá en bna.com.ar, compará y hacé ahora mismo tu plazo fijo en Banco Nación. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgentes. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. El exintendente de la ciudad de Córdoba, Rubén Américo Martí, fue hallado muerto en su casa, hecho que causó gran consternación en todo el arco político. La municipalidad decretó 7 días de duelo. Martí fue intendente de la ciudad de Córdoba por 8 años y reconocido por las Naciones Unidas por las políticas medioambientales de su gobierno. Canal C, 15 años. Estuvimos con vos, estamos con vos. Muy bien, continuamos en Diálogos en Libertad y como le anticipé, vamos a ver los números de la Argentina en este momento. Es decir, vamos a conversar con el doctor Ernesto Res, que es economista conocido, también ha venido varias veces al programa, ahí lo estoy viendo en cámara. ¿Estás muy bien, Ernesto? Te veo perfecto. Un abrazo grande. Muy bien. Aprovechando la cuarentena para hacer cosas en casa. Está bien, está bien. Ernesto, ¿cómo ves vos el impacto que está provocando este coronavirus sobre las finanzas públicas del país? El impacto es muy serio. Si nosotros comenzamos a nivel nacional, el impuesto que más genera, que es el impuesto al valor agregado, ha caído sustancialmente, porque es un impuesto que está conectado a la cantidad de transacciones. Al haber tantos negocios cerrados, cae. Por otro lado, como es un impuesto que va a la coparticipación, también cae el ingreso de las provincias. Ya hay una caída de aproximadamente el 10% con respecto a lo que sería normal. Pero
El aspecto que yo quiero marcar es, las provincias están teniendo también una caída muy fuerte en su recaudación, dado que el principal impuesto es ingresos brutos y también tiene que ver con la cantidad de transacciones. Y donde más clave el asunto es en los municipios. Yo creo que hay municipios que no van a estar en condiciones de asumir los gastos esenciales, como por ejemplo los salarios. Ernesto, esta caída en la recaudación de la cual hablas, ¿significa una mayor emisión por parte del Estado y una emisión de cuasimonedas por parte de las provincias? No la segunda parte. Yo lo que veo es que el aumento de la circulación monetaria llega en este momento a 700.000 millones de pesos desde que empezó la pandemia, lo que significa que estamos imprimiendo alrededor del 2% del Producto Bruto. Eso es normal en todos los países del mundo, porque como ha pasado en crisis económicas anteriores, el Estado tiene que hacerse cargo de una serie de actividades que el sector público, que el sector privado no está haciendo. Por ejemplo, en el caso argentino, hay una política fiscal más activa en este momento para el pago de salarios de aquellas personas que no trabajan o de las nóminas salariales de las empresas que no pueden pagar, o inclusive para gente sin ingresos, especialmente en Argentina, donde el trabajo informal es muy fuerte. Hay gente que si no sale a trabajar un día, ese día no come. Yo creo que el problema central acá es que qué va a pasar después de la pandemia. Esa plata circulante, en este momento no hay un rebote inflacionario, porque evidentemente el consumo está bastante contraído, solamente a los aspectos esenciales, la alimentación básicamente. Cuando se elimine esa cuarentena, esos fondos van a tener un impacto sobre los precios, se aumenta el consumo. Por lo tanto, yo veo la necesidad de que el Estado va a tener que hacer lo que se llama en economía una política de esterilización, o sea, sacar parte de esos fondos de la circulación. Eso se hace vía los bancos, pero eso tiene una doble faz. Para hacer la esterilización, los bancos van a tener que tomar títulos del Estado, pero como no es plata de los bancos, es plata de los que tienen depositado en los bancos, van a tener que dejar en depósito la plata de la gente y van a tener que ofrecer una tasa de interés un poco más alta, con lo cual se eliminaría en parte el riesgo inflacionario, pero esa tasa de interés más alta también va a actuar sobre la actividad económica. O sea, es lo que se llama en finanzas públicas necesidad de una sintonía fina. Claro. Ahora, Ernesto, ¿cómo ves la relación PBI interno-empleo? Como tiene que ser, ha caído muy fuertemente. Se hablan de caídas, en este momento no se puede decir cuál es la caída. Hay gente que tira números, etc. Es una adivinación pura y simple. Hay que esperar el fin de la restricción. No sería raro, si bien el gobierno habla de 2-3% de caída, no sería raro que la verdadera caída sea el doble o un poco más de eso. O sea, que tengamos una caída del 5 o hasta el 6% del producto. Eso lo estamos viendo en otros países de Europa, por ejemplo. Y el empleo es una variable totalmente relacionada con el Producto Bruto. O sea, el empleo está sufriendo en este momento un incremento, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Por ejemplo, en este momento Estados Unidos tiene casi 15% de desempleados. Ese desempleo se produce primero por la parte de la informalidad y los cuentapropistas, y necesariamente algunas empresas que van a cerrar porque no van a poder afrontar la nómina laboral y su gente va a ir al desempleo. O sea que el desempleo es una variable de mucho cuidado en este momento. Está bien. Ahora, te cambio de tema, Ernesto, porque creo que es importante el manejo de la deuda. ¿Crees que está bien la propuesta que le ha hecho el gobierno a los tenedores de bonos? No, yo no parto, o sea, primero y principal, déjame decir que para mí el default no es una opción. Cualquier persona que diga, bueno, en todo caso no pagamos la deuda, defaulteamos, realmente no sabe de qué está hablando. Porque defaultear significa que no vamos a tener acceso a ningún mercado internacional de crédito.
no solamente el Estado, no van a tener acceso los particulares. Y Argentina es un país que tiene un mercado de capital minúsculo. Nosotros no podemos darnos el gusto de tener un default internacional. Los que más van a sufrir va a ser el sector privado y aquellas empresas que por su magnitud de primera línea puedan acceder en caso de default a los mercados de capital extranjeros, lo van a hacer en una tasa altísima. Por lo tanto, mi visión del default es bastante mala. Yo no creo que el actual gobierno incurra en eso porque sería realmente terrible. Lo que no estoy de acuerdo es que Argentina hizo una oferta que se denomina, en términos internacionales, una oferta hostil. Tiró un modelo y dijo, lo toman o no pasa nada. Yo creo que esa no es la forma de negociar. Los bonistas no son sociedades de beneficencia, no son organizaciones sin fines de lucro, son gente que toman fondos de otra gente y compran bonos de los estados. Por lo tanto, haber recurrido, como recurrió Argentina, al apoyo internacional ficticio, por ejemplo, el apoyo internacional del Fondo Monetario, que no fue tal, porque el Fondo Monetario no puede emitir una opinión si los 192 países no están de acuerdo. O sea, se tomó como que lo que dijo la secretaria general del fondo es un apoyo total, lo cual no es cierto. Estados Unidos todavía no está hablando, y esa nota de 150 economistas de fuste son economistas de fuste, pero representan una situación heterodoxa y no tiene nada que ver con los intereses de los bonistas. Yo creo que la respuesta de los bonistas cuando dijeron cuántos títulos tiene Stiglitz, lo decía todo. Yo creo que fue una oferta hostil y debería haberse manejado con mucho más sutileza, con mucho más sintonía fina, para no sufrir el papelón que se sufrió de que hubo una adhesión ínfima. Por lo tanto, yo creo que Argentina tiene en estos 20 días que tomar una decisión de hacer una relación seria y encarrilar la situación. Mi opinión es que no estamos lejos de un acuerdo. Claro. Tan cierto es lo que decís, Ernesto, que los mercados enseguida toman nota y enseguida dan también su opinión, la dan de otra manera. Fíjate que hoy el dólar estuvo orillando los 132 pesos. ¿Qué comentario te parece ese tema? Perdóname, ¿me lo repetís? Que hoy el dólar estuvo orillando alrededor de los 132 pesos y yo creo que es una señal que están mandando los mercados a algunas decisiones que está tomando el gobierno que seguramente los mercados no coinciden y quería conocer tu opinión al respecto. Claro, yo no creo que es una decisión que están tomando los mercados. Hay varias clases de tipo de cambio. Está el oficial, que en este momento debe estar en 60 y algo, que está totalmente retrasado con respecto al valor del dólar. Después están los mercados, los contratos con liquidación, etc. Ese valor de 132 pesos es el mercado blue, que antes se llamaba mercado negro, y eso refleja exclusivamente una demanda interna de dólares ante un país que carece de una moneda sólida. Es decir, yo creo que en Argentina la gente compraría dólares aunque el dólar esté a 140 pesos, porque en realidad lo que no se confía y lo que no hace el Banco Central es la defensa de la moneda argentina. Yo creo haberte dicho alguna vez en una discusión privada que tuvimos que mi preocupación central es que el gobierno no tiene un plan económico, ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia, ni posterior a la pandemia. Y por lo tanto es muy difícil tratar de solucionar las variables internas y las variables externas cuando vos no tenés un plan económico y no lo explicitas. O sea, la actitud de Guzmán de haber ocultado lineamientos del plan económico, desde mi punto de vista, es poco seria. Eso no lleva a ningún Está bien. Está bien. Te hago una última pregunta, Ernesto, y te pido que sea breve la respuesta porque ya nos estamos saliendo del programa. Y ayer el IARAF, que preside Nadine Argañarás, dio un informe en el cual dice que los argentinos estamos pagando
165 tributos diferentes entre municipios, provincia y nación. Vos que conocés el tema de manera mundial, ¿cómo estamos parados en ese aspecto? Muy mal, muy mal. Los países en general se manejan con 50, 60 tributos y muchos países con menos tributos. Acá hay impuestos que lo único que hacen es detraer fondos sin un objetivo claro, porque el costo de la recaudación de esos impuestos es lo mismo que se recauda. O sea, estamos recaudando impuestos para pagar la administración tributaria de esos impuestos. O sea, no como tiene que ser que vaya a la provisión de bienes públicos. Es una exageración. Está bien. Muy claro, Ernesto. Te agradezco muchísimo tu participación en nuestro programa. Sí, aprovechando, dame un segundito más, aprovechando esta amistad, quería comentarte que nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas comenzamos en el mes de septiembre la segunda cohorte de la maestría en Economía Pública. Es un tema muy interesante que se puede consultar en las redes de la facultad y abre un mercado laboral muy interesante, no solamente para la gente que está en el sector privado, el público, sino también en el privado. Así que invitamos a aquellos profesionales a que se contacten con la facultad. Muy bien, la invitación está hecha, te agradecemos mucho y te mando un gran abrazo, Ernesto, hasta el próximo encuentro. Gracias, igualmente. Muy bien, bueno, se nos ha terminado el programa y nos volveremos a encontrar seguramente para hablar de todo esto la semana que viene. Hasta ese momento.